Gente linda, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en martes 21 de enero de 2025. No sé a ustedes, a mí se me está pasando rápido este mes y ya me olvidé algunas cosas que tenía que hacer como por el 14, como declarar impuestos en el servicio de rentas internas, así es que ya me cayó la multa. Si usted tiene ese pendiente, por favor tome en cuenta. Además empieza enero y empiezan de nuevo todas las cuentas, el impuesto predial, ya mismo viene el tema de la patente, un montón de cosas que más vale organizarnos para que no les pase lo que a mí. Son las 9:19. Bueno, nosotros continuamos con nuestro programa el día de hoy. Tras más de 15 meses de devastación y dolor, Gaza ha alcanzado un respiro temporal con el anunciado alto al fuego entre Israel y Hamas. A pesar de ser una tregua, no es paz definitiva. El enclave palestino sigue siendo un paisaje de desolación y ruinas, marcado por la pérdida de más de 46.700 vidas palestinas. El 60% niños, niñas, mujeres, personas adultas. Este acuerdo, mediado por Qatar y Estados Unidos en Doha, pues consta de 3 fases que buscan, según el objetivo, pues poner fin a la violencia que ha desgarrado a la región y yo diría a la humanidad, que ha destruido la humanidad por todo lo que hemos visto, por las torturas, por la forma en la que se han asesinado niños y niñas refugiados en tiendas de campaña. Para comprender mejor las implicaciones pues de este alto al fuego y su significado para Gaza y la región, hablaremos con Dalila Said, internacionalista de origen palestino, quien nos ofrecerá su perspectiva desde los estudios sobre este complejo escenario de conflicto, pero también ojalá algo de esperanza. Dalila, qué gusto saludarte como siempre. Bueno, lo primero es preguntarte cómo evalúas el impacto inmediato de este alto al fuego en la población de Gaza, considerando el nivel de destrucción y desplazamiento masivo. Te voy a pedir que no muevas por favor la cámara porque estamos ya en vivo contigo. Dalila, pues cuéntanos un poquito sobre esto. Hola, muy buenos días a todos. Sofi, no sé si es que me escuchan en estudio. Te escuchamos claro. El tráfico de Quito cada vez está más incontrolable, pero buenos días a todos los oyentes. La verdad, esto ha sido un escenario que ya lo veníamos viendo los diferentes actores, analistas políticos. ¿Por qué? Porque Trump inicia con una nueva era dentro de todo lo que es el sistema geopolítico. No podemos negar que van a existir cambios políticos y que dentro de esos cambios Israel tiene obligatoriamente que acoplarse a estos nuevos movimientos geopolíticos. Como tú bien dices, esperamos más de 15 meses para lograr este cese al fuego, pese a que muchas oportunidades Estados Unidos vetó una y otra vez con la administración de Biden el cese al fuego. Hubieron 12 proyectos de 12 naciones diferentes en donde se insistió que dieran por terminado este genocidio histórico para los palestinos. Y hoy por hoy, pues, vemos que ya hemos notado los primeros intercambios de rehenes. Por un lado, hemos visto que este domingo pasado, Palestina ha entregado 3 rehenes, de los cuales cabe recalcar que eran soldadas, versus Israel, que entregó 90, alrededor de 95 rehenes palestinos, todos de ellos menores de edad. Entonces, ya hay las primeras declaraciones de las madres de estas soldadas israelíes que manifiestan que no necesitaron atención médica y que están en las condiciones mucho mejores de lo que ellas esperaban. A diferencia de los rehenes palestinos, que todos ellos tienen que necesitan un apoyo psicológico, un apoyo médico por los daños físicos que tienen, sus daños psicológicos. Entonces vemos ahí una marcada diferencia en soldados que fueron rehenes captados por grupos militares palestinos versus a la población civil. Y esto es impresionante, Sofi, porque incluso periodistas palestinas, ¿no? Mujeres, claro, menores de edad, como bien tú estás manifestando. Reporteros Sin Frontera ayer celebraba pues la liberación de una periodista y decía todavía hay más periodistas que están retenidos de forma totalmente irregular, porque también muchos incluso detenidos antes del 7 de octubre, que es cuando la gente piensa que todo esto empezó. Exactamente. Entonces vemos precisamente cómo también el ala ultraderecha de Israel ha saltado, ¿no? No sé si ya han escuchado las primeras declaraciones de Ben-Gvir, el ministro de Defensa de Israel, que se oponía total y rotundamente a un cese al fuego. Claro, hay que entender quién es Ben-Gvir. Ben-Gvir representa al ala cajanista,
que es una parte ideológica dentro del sionismo ultra ortodoxo derechista y racista, porque incluso son antiárabes. Entonces, de él, como Smotrich también, el ministro de Finanzas, se opusieron. Pero si vemos un poco esta lectura, vemos que también Netanyahu está intentando lavar un poco su rostro al intentar culpar a que esta parte de su gabinete no le permitió dar un alto al fuego todo este tiempo. ¿Por qué? Porque si llega la presencia de Trump, sí va a generar un cambio en la región. Recordemos que Trump tiene como principal interés el capital financiero, y Joe Biden, Hillary Clinton, Obama, toda esta parte que ya hemos visto durante este tiempo, se centran más en la defensa de un capital totalmente armamentístico de la mano del lobby sionista, Sofi. Entonces, no quiero decir que yo soy pro-Trump, ojo que no, porque también se vienen muchos cambios. Ahorita, por ejemplo, la parte de Cisjordania, el Valle del Jordán está totalmente incendiado. Amanecimos con las noticias de que en Jenin hay ya 2 heridos y hay más de 20 heridos porque los asentamientos en la parte de Cisjordania se están incrementando. Y eso lo habíamos visto el día de ayer, precisamente las imágenes de cómo un francotirador disparó a un niño y alguien intenta rescatar su cuerpo o rescatarlo tal vez si estaba aún con vida, y también le disparan francotiradores, ¿no? Y estos videos se viralizan en medio de lo que el mundo dice o celebra como un alto al fuego, ¿no? Además, una de las primeras decisiones de Trump ha sido retirar el castigo a pues estos grupos radicales en Cisjordania que continúan desplazando y haciendo prácticas de apartheid en esta zona, ¿no? Que supuestamente no es parte del conflicto porque no es Gaza específicamente, sino es otra zona que tú ya nos has explicado un poquito, que hay que entender también pues cómo está distribuido Palestina, ¿no? Un poco por cómo se ha ido repartiendo a lo largo de estos años con la ocupación israelí. Pero sí es necesario entender qué papel han jugado los mediadores como Qatar y Estados Unidos, Dalila, qué interés también están detrás de su participación. Tú mencionabas ya pues uno de ellos, que es el tema financiero. Bueno, este rol también de Qatar, hay que entender que hay detrás intereses, ¿no? Esto está muy ligado también con la caída de Bashar al-Assad, que en otros momentos podemos analizar, Sofi, pero todo este escenario estaba fríamente calculado. Qatar ya no le queda de otra que mandar la ayuda humanitaria de los 600 camiones diarios que van a llegar con ayuda humanitaria a la parte del norte de la Franja de Gaza, porque ya tiene una presión internacional abismal. No solamente porque Trump les va a apretar en esa parte, porque él lo que hace es no apostar tanto a las guerras, pero sí lo que él apuesta es una asfixia económica en las naciones. Él asfixia económicamente, les orilla a sí o sí tienes que aceptar esto. Entonces, esto por un lado y por el otro, toda la lucha de los pueblos del mundo, Sofía, es admirable cómo eso es resultado de las manifestaciones en cuántas naciones sí ha generado una presión internacional, sí ha generado un cambio, al menos en la manera en la que se concebía al palestino y a la causa palestina. Son los triunfadores a día de hoy. Se ve cómo han sido ejemplos de resiliencia, de lucha, y más bien las caretas, como les llamamos nosotros, de países como Qatar o de países como del otro ala monárquica de derecha de los países de Medio Oriente, se han desvelado sus intereses propios, porque ellos tampoco hicieron nada antes por ayudar a Palestina. Podrían cortar el suministro de petróleo fácilmente y no lo hicieron. Entonces, todo está ligado al actual escenario geopolítico, en donde tiene mucho que ver la caída de Siria también en este cambio que estamos viendo, este giro, y la llegada de Trump obviamente al poder. Dalila, la ONU ha calificado la ofensiva en Gaza como un genocidio. ¿Cómo crees que esta declaración pues afecta la percepción internacional del conflicto y las posibles acciones de organismos internacionales? Porque pues también hay órdenes de arresto contra Netanyahu y funcionarios, también contra miembros de Hamas, como criminales de guerra. Sí, totalmente igual. El rol que han tenido la comunidad internacional a través de los organismos, la misma ONU, ha dejado mucho de qué hablar. O sea, realmente nos cuestionamos que todos por la vida a día de hoy estamos indefensos. Todos estamos indefensos frente a esta falta de acciones que se han tomado. Entonces, definitivamente Netanyahu a día de hoy es un cadáver político, Sofi. Es un cadáver político porque si es que él deja el poder, no va a volver a ser reelecto líder en Israel, porque inclusive los propios israelíes pedían un cese al fuego, hablando de la población civil. Es un cadáver político porque tampoco puede ejercer política fuera del territorio israelí, y es un cadáver político precisamente porque tiene una orden de captura por parte de la Corte Internacional
Internacional de Justicia, está acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces, él, junto a su gabinete, se le cayeron las máscaras, se le cayeron la doble vara con la que solían medir las cosas, y a día de hoy los pueblos del mundo saben quiénes realmente han sido los responsables de este exterminio étnico. Sabemos que el proyecto de Israel es el control total de Palestina, no solamente del norte de la Franja de Gaza, es el control total de Palestina, es apoderarse de los altos de Golán, como ya lo hicieron con la caída reciente de Assad, es controlar el Líbano, controlar parte de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Qué desafíos prevé en la implementación de la segunda y tercera fase del acuerdo, particularmente con la retirada gradual de tropas israelíes? Esto un poco tomando en cuenta de que Israel ha roto reiteradamente a lo largo de la historia y de estos intentos de pacificación, pues ha roto los acuerdos y los cese al fuego sobre todo. Bueno, hay un gran desafío porque lamentablemente nos toca confiar, es un voto de confianza. Netanyahu dijo en las primeras declaraciones que él tiene un acuerdo con Estados Unidos que si él quiere el día de mañana vuelve a incendiar la región. Entonces, esto es un proceso que se va a desarrollar, como tú dices, en 3 fases. También, ¿quién nos garantiza que los rehenes palestinos, los restantes, estén con vida? Obviamente la inteligencia de seguridad israelí ya lo sabe, pero hay unos desafíos abismales que no nos queda más que ver cómo se desarrolla el panorama político. Aquí sí va a depender mucho de lo que Trump desee también, cuál es el interés de Trump, a qué le está apostando. Eso se va a ir desvelando poco a poco en estas semanas, pero la verdad hay muchas aristas todavía que ir uniendo, Sofi, para llegar a una conclusión contundente del tema. Lo iremos viendo en los próximos días. El acuerdo no aborda directamente la reconstrucción de Gaza y se ha visto que la gran mayoría de las viviendas están destruidas. Algunos dicen 90%, otros dicen 6 de cada 10 viviendas, es decir, el 60% de las viviendas en Gaza estarían destruidas, pero ¿qué acciones serían prioritarias para mejorar las condiciones de vida en el enclave en el corto plazo? Porque he visto testimonios que llegan desde Gaza, la resiliencia de la gente, de los palestinos y palestinas es impresionante. Están regresando pues a sacar desde los escombros lo poco que quedó de sus pertenencias. Quizá los recuerdos han sido también víctimas de robos por parte que también se ha documentado, que también es un crimen de guerra, el robar las pertenencias de los palestinos y palestinas en viviendas que no han quedado totalmente destruidas, ¿no? Pero cómo reconstruir Gaza, cómo reconstruir también esa salud mental, ese dolor constante, permanente que ha sido evidenciado en estas imágenes, en la pérdida de niños, de madres sufriendo por sus niños, por sus hijos e hijas, y pues niños perdiendo a sus padres. Hay más de 40,000 huérfanos, hay miles de niños y niñas mutilados, mutiladas, es decir, hay mucho dolor en este momento en Gaza y creo que en el mundo, porque por lo menos quienes tenemos algo de humanidad, creo que no hemos podido cerrar los ojos frente a esta tragedia. No, tu pregunta es excelente, Sofi. Obviamente la pérdida humana, la sensibilidad, la pérdida emocional, psicológica, no se va a restaurar. La hambruna que han pasado el pueblo palestino durante estos 15 meses de edad es abismal. Las consecuencias no se van a superar ni siquiera en una generación después, según los expertos del tema, ya lo están mencionando. Ahora, con la parte material que tú mencionas, hay un informe que ya sacó The Times, que es un periódico británico, en donde él ya dice que en el mejor de los casos, si es que ya existe una inversión de recursos económicos para la reconstrucción, al menos tomaría hasta el año 2040 reconstruir totalmente Gaza. ¿Ya? Y también nos habla que precisamente a día de hoy hay 107 kilogramos de escombros por metro cuadrado en Gaza que podrían contener todavía municiones sin detonar y materiales peligrosos. Entonces, hay un 57% también de la infraestructura hídrica que se encuentra totalmente destruida. Y hay el valor más o menos que se va a invertir, si es que en el mejor de los casos aceptan una reconstrucción, es de $80,000 millones. Ahora, ¿quién va a dar el dinero? Porque también nada es gratis, ahí también va a haber muchos intereses. Por ahí le escucho a Trump que quiere levantar a Gaza y poner un resort de hotel y cosas así. Entonces, por eso te digo, aquí se juegan muchos temas, todavía es muy prematuro decir y hablar de la tercera fase cuando aún ni siquiera hemos concluido la primera, que te demora unas 6 semanas hasta
pasar la primera fase y así ir avanzando progresivamente. Dalila, pues la cifra hasta el mes pasado era 85,000 toneladas de explosivos que se han enviado y empleado contra la Franja de Gaza, es decir, estamos hablando de una devastación realmente tremenda. Hay quienes hablan de un ecocidio, además, por supuesto, del genocidio, del asesinato de personas, de esta limpieza étnica que se viene realizando, ¿no? Tú como palestina, te voy a decir que te quites el título de internacionalista, de analista. ¿Cómo sientes en este momento la posibilidad de que haya pues un respiro para la gente de Gaza? Bueno, mi Sofi, yo como palestina, ascendencia palestina, me siento súper feliz con mi papá, estamos bien emocionados porque yo sé que no es un gran triunfo, yo sé que es una tregua que en cualquier momento dependemos de la voluntad de los gobernantes que controlan a día de hoy el mundo, pero sí creo que es un alivio, al menos momentáneo, para esta gente que ha resistido y se ha aferrado tanto a la vida, se ha aferrado tanto a su territorio, a su identidad. Obviamente esto no es un total cambio, porque la única solución es la creación de dos estados, que Palestina tenga su propio derecho soberano a existir. La historia sí lo dice, entonces han tratado de arrebatar su identidad, su territorio. Sin embargo, hay llanto de felicidad en medio de todo esto. Yo al ver los festejos, ver que se reúnen con los rehenes, las madres que le lloraron todo este tiempo, las familias que se vuelven a reencontrar, para mí es algo un bálsamo, digámoslo así. Y también es una recompensa a toda la lucha que hemos tenido en las calles, que hemos salido a manifestar pacíficamente, que hemos dado entrevistas llevando el mensaje de humanidad para sensibilizar a los palestinos. Entonces, hemos ganado en dignidad, en moral y hemos dejado un gran legado. Esto que ha pasado es una impronta de humanismo del siglo XXI, sin duda. Muchísimas gracias, Dalila, por acompañarnos el día de hoy. Tu mensaje es fuerte y claro. Sabemos que hoy, por ejemplo, la Embajada de Israel va a dar una rueda de prensa donde estarán todos los medios que copiarán textualmente seguramente las afirmaciones que hace Israel. Por esto esta contranarrativa es importante también, humanizar esta situación que no puede ser de otra forma, ¿no? Es un conflicto muy duro, muy doloroso, un genocidio que lo hemos visto con las imágenes más crudas posibles, ¿no? Que estarán inscritas en los capítulos más dolorosos de la humanidad. Dalila, un abrazo súper fuerte y por supuesto estamos atentos a lo que ocurra y a poder continuar con ese análisis. Vamos a hacer una cortísima pausa, volvemos enseguida. A esta hora Gaby Cruz está con nosotros. Buenos días, mi Gaby. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así es que estamos aquí acompañándolos un día más con más información para ustedes. Así es, bueno, contarles que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha condenado a Ecuador y Nicaragua por negar el acceso a la interrupción del embarazo a niñas sobrevivientes de violencia sexual. Estas decisiones marcan un hito global al obligar a los estados a garantizar los derechos reproductivos y prevenir maternidades forzadas. Para profundizar en este tema ya nos acompaña Milagro Valverde, ella es asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y bueno, en unos cuantos minutos también estará junto a nosotras Paulina Ponce, subdirectora de programas de Planned Parenthood Global en Ecuador, justamente para hablar de estos temas. Pero Milagro, muy buenos días, bienvenida a las Warmis, por ahí ya creo que te vemos en pantalla y bueno, queremos comenzar con este tema de qué implicaciones legales tiene este pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU para todos los estados que aún restringen este acceso al aborto en casos de violencia sexual. Buenos días, Milagros. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Creo que tu pregunta es muy importante. Estas decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son vinculantes para todos los estados que hayan ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto quiere decir que más de 170 estados alrededor del mundo están obligados a modificar sus legislaciones internas para garantizar el aborto como un servicio esencial de salud. Y esa es la trascendencia de estas historias, de estas decisiones de niñas que tuvieron la fuerza y la valentía de llevar sus casos a este comité para transformar la vida de millones de niñas alrededor del mundo. Por favor, especifica el tema de Ecuador y cuáles son las implicaciones y lo que tendría que hacer el Estado ecuatoriano en este momento, porque además estamos hablando de una reparación también directa. Sí, bueno, en el caso de Ecuador, nosotras acompañamos y presentamos el caso de Norma. Norma es una sobreviviente de violencia sexual que al igual que en los otros tres casos,
quedó embarazada producto de esta violencia, en este caso por parte de su padre biológico. A Norma, a pesar de que al momento de los hechos se le pudo haber garantizado acceso al aborto porque el artículo 150 del Código Penal lo permitía, por las implicancias en cuanto a riesgos a su vida y su salud, se le negó este servicio. Y por lo tanto, el comité, en el caso de Norma, reconoció que a ella se le violentó el derecho a una vida digna, también reconoció que no tuvo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo, por ejemplo, información sobre los derechos que ella tenía respecto a educación sexual integral y, por supuesto, el acceso al aborto. Producto de estas violaciones, el comité ordenó a Ecuador reparaciones de dos tipos. Las primeras reparaciones son reparaciones directas para Norma, es lo que llamamos reparaciones individuales, que tienen como objetivo, pues obviamente repararla a ella por todas las afectaciones a su proyecto de vida producto de esta maternidad forzada, lo cual es reconocido de manera contundente por el comité. Entonces, por ejemplo, el comité le ordena a Ecuador que tiene que proveerle servicios educativos a Norma, tratamiento psicológico y también repararla materialmente por los daños sufridos. Y el segundo tipo de reparaciones que tenemos en la decisión son lo que nosotras llamamos garantías de no repetición, que corresponden a medidas estructurales tendientes a que ninguna otra niña vuelva a repetir la historia de Norma. Y para ello, el Comité de Derechos Humanos le solicitó a Ecuador modificar su legislación interna para que el aborto esté disponible como un servicio esencial de salud para todas las niñas sobrevivientes de violencia sexual. Y de la misma forma, el comité le solicita a Ecuador que adopte medidas para abordar la violencia sexual como un problema estructural. Para ello le pide, por ejemplo, medidas preventivas como educación, sensibilización, tanto para la población en general como para servidores públicos en los servicios de salud y también para operadores judiciales. Milagro, ¿qué tiempo tiene el Estado ecuatoriano para cumplir con estas medidas de reparación? Entiendo, algunas serán inmediatas, otras realmente no sé qué tiempo requiera. Y también, ¿cómo evalúan ustedes la situación actual de nuestro país en cuanto al acceso a estos derechos reproductivos, especialmente para niñas y adolescentes? Bueno, para contestar la primera parte de tu pregunta, el comité le dio un plazo de 180 días a Ecuador para que presente información sobre cuáles acciones estaría tomando para dar cumplimiento a estas órdenes internacionales. Es muy importante que el Ecuador cumpla cuanto antes porque cada día que pasa sin proveer el aborto como un servicio esencial de salud es un día en que las niñas y las adolescentes lamentablemente siguen repitiendo la historia de Norma. De hecho, los propios datos del Ministerio de Salud indican que en Ecuador hay 5 partos de niñas entre 10 y 15 años al día. Entonces, esto nos demuestra que Ecuador tiene una deuda histórica respecto a la accesibilidad de servicios de salud reproductiva para niñas y adolescentes. Actualmente en Ecuador el aborto sigue siendo un delito y siempre que exista el delito de aborto van a existir barreras y restricciones para que las personas, incluso aquellas que se encuentran dentro de las causales, como fue el caso de no puedan acceder a este servicio de salud. Por eso es muy importante las acciones emprendidas también por el movimiento Justa Libertad, que está solicitando a la Corte Constitucional de Ecuador la eliminación del delito de aborto, precisamente porque nosotras hemos reconocido, no solo desde la experiencia de Ecuador, sino desde otros países como Colombia, que la mera existencia del delito impone barreras y que esas barreras se ven acentuadas e impactan desproporcionalmente a las poblaciones que están en mayores condiciones de vulnerabilidad, como suele ser el caso de las niñas y adolescentes, sobre todo aquellas que viven, por ejemplo, en zonas rurales, en condiciones de pobreza, o que han sobrevivido violencia sexual, como fue el caso de Norma. Sin embargo, pues la Corte Constitucional tiene desde el año pasado esta demanda, bien decías, del Movimiento Justa Libertad, pero también de otros movimientos, ¿no?, que han pedido que se unifiquen estas causas y que puedan ser abordadas con la premura que requieren, ¿no? Porque, como bien tú dices, todos los días tenemos mujeres que están pues teniendo abortos inseguros y tenemos niñas que también están siendo prácticamente, porque incluso se cataloga como una tortura el embarazo forzado para las niñas, ¿no? Así es que ahí pues también ese mensaje de que la Corte Constitucional trate el tema inmediatamente. Pero ¿qué papel juegan las organizaciones también de la sociedad civil para visibilizar estos casos de niñas obligadas a continuar con sus embarazos producto de la violación?
Efectivamente, yo creo que la Corte Constitucional de Ecuador tiene una oportunidad histórica para cumplir no solo con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de Norma, sino con el resto de obligaciones internacionales que ya han sido reiteradas por distintos organismos. Incluso, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, este organismo ya ha recomendado el uso de causales y ha abogado por la eliminación del delito de aborto para poder garantizar este servicio esencial de salud. Y las organizaciones de la sociedad civil hemos apoyado muchísimo a las sobrevivientes para poder visibilizar sus casos, para poder demostrar que lamentablemente sus casos no son casos aislados, sino que son casos que responden a una problemática estructural y que precisamente para hacerles frente se requieren medidas estructurales. Nosotras seguiremos insistiendo en la obligación de los estados, en este caso del Estado de Ecuador, de cumplir con las demandas internacionales que hemos ganado y que a través de los movimientos de mujeres, movimientos feministas y también ya acompañadas por movimientos de niñez y adolescencia, hemos llevado a organismos internacionales de protección. Entonces, desde las organizaciones de la sociedad civil seguiremos haciendo veeduría, en este caso, del cumplimiento del Estado de Ecuador de sus obligaciones internacionales y ahora con mucho más razón a partir de la decisión del Comité de Derechos Humanos en el caso de Norma. Bueno, Milagro, también queríamos conocer acerca de la justicia en nuestro país y en este sentido conocer, ¿no?, cómo se podría realmente garantizar que los sistemas judiciales de estos países, especialmente de nuestro país de Ecuador, implementen esta perspectiva de género en casos de violencia sexual y derechos reproductivos de niñas y adolescentes. Creo que tu pregunta es muy importante porque específicamente el Comité de Derechos Humanos en su resolución dice que el caso de Norma estuvo plagado de estereotipos de género que sitúan a la mujer únicamente como un ente reproductivo. Es importante también mencionar que normalmente las niñas que llegan a utilizar los servicios de salud son víctimas también de violencia obstétrica, que también está fundada en este tipo de estereotipos donde la mujer se tiene que reducir a ser madre, incluso si tiene un embarazo de alto riesgo, incluso si esto afecta inevitablemente su proyecto de vida, o incluso si no tiene las condiciones para poder seguir adelante con el embarazo. Entonces, en este caso es muy importante que Ecuador, en primer lugar, adecúe su legislación interna. Como decía anteriormente, siempre que exista el delito de aborto va a existir estigmatización y barreras para acceder a este servicio de salud, pero también es muy importante que cree protocolos óptimos de atención a sobrevivientes de violencia sexual que integre una perspectiva de género y que no permita la reproducción de este tipo de estereotipos en los cuales, por ejemplo, se dice que las niñas de alguna forma provocaron la violencia sexual o merecen seguir adelante con el embarazo o tienen que sacrificar su proyecto de vida en pos de una maternidad forzada. Entonces, para eso va a ser muy importante que el Estado cree campañas de sensibilización, va a ser muy importante que garantice la educación sexual integral, lo cual ya ha sido requerido incluso Ecuador por otros órganos de derechos humanos como la Corte Interamericana, y va a ser muy importante que adecúe sus protocolos ya existentes o cree nuevos protocolos para cumplir con estos mandatos internacionales, de manera que las niñas no sean revictimizadas y de manera que puedan acceder cuando sea necesario a estos servicios esenciales de salud reproductiva. El problema es que no es solo el sistema judicial, ¿no?, que ya es bastante grave, sino también estábamos hablando del sistema educativo, del sistema de salud y pues de la presencia de grupos fundamentalistas que bloquean la posibilidad de que haya esta discusión con datos, con evidencias científicas. Paulina Ponce, subdirectora de programas de Planet Parenthood Global Ecuador, está también ya conectada con nosotros para sumarse a este diálogo y precisamente queremos abordar y entrar por ahí en este tema, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos culturales y sociales que enfrentan los estados y las niñas sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador, ¿no?, para acceder a servicios de aborto seguro? Bienvenida también, Paulina, muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir esta noticia que es tan importante, histórica para las niñas en Ecuador y en América Latina. Precisamente el movimiento Niñas No Madres ha sido un esfuerzo por invitar a una conversación sobre estos temas. El embarazo en niñas y las maternidades forzadas en niñas han sido temas, así como la violencia sexual, que han estado invisibilizados de nuestras sociedades y culturas, y lo que hemos puesto sobre la discusión precisamente es el impacto que tiene esto concretamente en la vida de las niñas. Con este fallo, pero también con todo el proceso que durante años varias organizaciones en la región han empujado, lo que hemos querido es precisamente visibilizar estos impactos,
sacarlos de ese anonimato y de esa desinformación que tenían alrededor y que podamos conversar seriamente sobre lo que esto implica. Ahí el Estado tiene una responsabilidad muy grande de proteger, de reparar y de garantizar que los derechos de las niñas se protejan y se cumplan. Entre ellos los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Y lo que estamos diciendo básicamente es que las niñas merecen tener su tiempo de crecimiento, merecen tener su tiempo de niñez y merecen también decidir sobre cómo van a ser sus vidas y cómo va a ser su futuro. Y que ninguna violencia imponga sobre estas niñas un cambio en el rumbo de su vida y que ellas puedan tener toda la capacidad de decidir. Entonces, creemos que este fallo es una oportunidad muy importante para conversar sobre este tema, seguir conversando sobre todo lo que implica la reparación, sobre todo lo que implica la garantía de los derechos de las niñas. Ahí los medios de comunicación también tienen un rol muy importante y por eso queremos agradecerles por abrir estos espacios para poder hablar de estos temas. También todas las familias, las personas tienen muchísima responsabilidad de reflexionar sobre estos temas porque estamos hablando de las vidas de las niñas, ¿no? Para nosotras, estas historias de vida de Norma, de Ecuador, de Lucía y Susana de Nicaragua, son historias concretas de vida, son historias reales de vida que bueno, han mantenido un proceso de litigio internacional ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero que ahora lo que esperamos es que esto sea un ejemplo de algo que no tiene que volver a pasar. Las niñas merecen tener sus vidas y sus futuros en sus propias manos. Paulina, y también para conocer cuál es el impacto del incumplimiento de estos derechos reproductivos en la salud tanto mental y física de las niñas obligadas a esta maternidad forzada, pero también cuál seguirá siendo el impacto, qué repercusiones seguirá teniendo este incumplimiento de derechos. Bueno, es muy interesante que el Comité de Derechos Humanos ha hecho una reflexión alrededor de varios derechos incumplidos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, ha hecho una reflexión sobre lo que implica la vida y la vida digna. A veces hemos oído también a grupos conservadores, grupos digamos, que tienen una visión sobre este tema, sobre la vida, ¿no? Sobre un discurso sobre la vida. Pues el comité lo que está haciendo en este fallo es una reflexión sobre lo que implica la vida digna. Es decir, no solamente se trata de la vida en términos biológicos, en términos físicos, sino que hay una reflexión alrededor de que los derechos tienen que ver con un ejercicio de la dignidad en la vida, ¿no? Luego, también el comité ha hecho una reflexión sobre que no garantizar los servicios adecuados de salud sexual reproductiva, el acceso adecuado a un servicio de aborto, implica sufrir tortura y tratos crueles e inhumanos. Entonces, estamos hablando de niñas. En las niñas, por ejemplo, el riesgo de vida que tienen cuando enfrentan un embarazo es muchísimo más alto que en otras mujeres y personas gestantes. Entonces, estamos hablando de que si no se garantizan debidamente los servicios de aborto legal, que en el país está permitido el aborto para prevenir un riesgo para la salud y la vida, y en casos de violación, pues lo que dice el comité es que si no están disponibles esos servicios, esto implica estar ejerciendo tratos crueles e inhumanos contra las niñas. Uh-huh. También nos ha hecho una reflexión sobre lo que implica la vida privada, el acceso a la información y la educación es valiosísima para poder prevenir la violencia sexual, pero también para conocer precisamente las causales legales de aborto, por ejemplo, y que una niña pueda tomar esta decisión. Y ha hecho también una reflexión sobre lo que implica la igualdad y la no discriminación. Entonces, lo que quisiéramos elevar en este momento es que, bueno, el Comité de Derechos Humanos ha escuchado a las niñas. Las niñas han podido llevar su historia ante esta instancia, pero que además ahora los estados tienen una responsabilidad inmensa para poder cumplir este dictamen, este fallo, y de esta manera garantizar que estos derechos afectados no se vuelvan a afectar en las vidas y en las historias de otras niñas. ¿Cómo podría contribuir? Porque aquí hemos visto el desfinanciamiento de programas de educación integral en sexualidad, en
respeto a los derechos reproductivos, sobre todo de las niñas y adolescentes, ¿no? Como que negándoles la posibilidad de conocer acerca de lo que implica crecer, del explorar sus cuerpos y demás, y además los riesgos y el enfrentarse a estas posibilidades de la violencia sexual, que también lastimosamente, si vemos las estadísticas, tenemos más de 52,000 denuncias en un periodo del 2018 al 2023 en el país, ¿no? Entonces, dejar claro cómo sí puede funcionar la educación integral en sexualidad y qué implica no tener esa educación. Absolutamente. De hecho, este es uno de los pedidos que está haciendo el Comité al Estado ecuatoriano y bueno, también al Estado nicaragüense. Lo que está pidiendo el comité es que se emprendan acciones para combatir la violencia sexual, y esto incluye especialmente acciones educativas, de sensibilización, que tengan un enfoque preventivo, que permitan atender y también activar el sistema judicial para que pueda responder oportunamente a estos casos, y que pueda ofrecer para las niñas que han enfrentado la violencia sexual, a las sobrevivientes de violencia sexual, una reparación integral. Ahí hay un desafío también de capacitar a profesionales, eso también le está diciendo el Comité al Estado ecuatoriano. Es importante la capacitación de profesionales de la salud, operadores de justicia, sobre la atención integral en casos de violencia sexual, y también que se pueda prevenir la violencia en todos los entornos donde están las niñas, ¿no? Le está pidiendo también modificar, mejorar la legislación. Ahí, este momento en el Ecuador, la ley de aborto por violación, que lamentablemente fue limitada y fue convertida en una ley muy restrictiva en el acceso al derecho reproductivo y el derecho al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Pues bueno, el comité le está pidiendo al Estado que pueda ajustar y modificar la legislación para que se pueda garantizar la interrupción del embarazo de manera segura, legal, efectiva, especialmente en estos casos donde está involucrado un sufrimiento intenso. Los embarazos que son producto de violación se producen en un contexto de mucho sufrimiento para las niñas. Esto puede implicar un riesgo para su vida y su salud. Entonces, el comité por eso está pidiendo que sea una legislación que se adecue y se mejore, ¿no? Y que, bueno, se puedan brindar servicios de salud integrales, incluido el aborto, y obviamente se eliminen estas barreras de acceso, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho a Milagro Valverde, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, y a Paulina Ponce, subdirectora de programas de Planned Parenthood Global en Ecuador, con quienes dialogábamos sobre esto importante, ¿no? El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena a estos estados por la violación de los derechos humanos de estas niñas sobrevivientes de violencia sexual. Gracias, Paulina. Gracias, Milagro, por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo fuerte. Recordarles que mañana, miércoles 22 de enero a las 10 de la mañana, pues precisamente habrá una rueda de prensa sobre estas decisiones de la ONU sobre las condenas en casos del movimiento regional Son Niñas No Madres. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con Evelyn Caiza. 10 de la mañana con 1 minuto y estamos de regreso en las Guarmis, y bueno, tenemos ya el reportaje de nuestra compañera Evelyn Caiza desde Solanda, en el sur de la capital, y bueno, nos comentan que debido a asaltos, robos, secuestros e incluso ya asesinatos reportados en esta zona, pues los vecinos han decidido unirse para hacer un llamado a las autoridades e indican que ya no pueden vivir más de esta manera, que es un constante tratar de sobrevivir a diario por la inseguridad. Así es, ¿no? Vivir con miedo no es vivir dignamente. Evelyn Caiza, cuéntanos qué dicen los vecinos de este sector. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Qué gusto saludarles. En esta mañana nos hemos trasladado al tradicional barrio de Solanda, en donde las denuncias ciudadanas argumentan que ya no soportan más la delincuencia. Ellos indican que se trata de un tema prácticamente de tratar de sobrevivir en medio de robos, de asaltos, de extorsiones e incluso de secuestros. Los vecis incluso nos comentaron ayer en horas de la noche que posiblemente se iba a cancelar este plantón que están realizando debido a amenazas de bandas delictivas que se registran acá en este sector, que cuenta con un aproximado de 150,000 habitantes. Cabe recalcar que el año 2024, entre enero y noviembre, se registraron 8 muertes violentas en este sector. Vamos a conversar a continuación con los vecinos para que nos comenten un poco. Isabel, buenos días. Cuénteme, ¿cómo está el tema de robos, secuestros, de extorsiones en Solanda? Bueno, al igual que en todo el
Ecuador estos han subido en relación del 2023, inclusive las muertes violentas. En el 2023 que hubo 6, ahora se han registrado 8, lo mismo lo que es el robo de accesorios, el tema de robo a casas, el tema de las extorsiones, que sabemos que esto aumentó terriblemente en el país. El plan Fénix no ha aterrizado acá en el barrio de Solanda y creo que es necesario pedir que haya mayor vigilancia, haya mayor inversión en lo que es la Policía Nacional. Creo que es importante que se depure las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, la función judicial, porque todas están concatenadas hacia el tema de la seguridad para el país. No es posible que al mes que las fuerzas armadas están controlando las cárceles ya haya eventos de corrupción. Entonces sí tenemos que repensar en todo el país y exigir que haya primero esa depuración, que haya inversión en la policía, que haya incremento de policías, del personal, digamos, ¿no? Isabel, ¿cómo ven ustedes acá la acción de la policía? Los vecinos comentaban que la policía sí patrulla en el barrio, sin embargo, que no es suficiente. ¿A qué hora se registran los robos, digamos, los asaltos acá y en qué sectores de Solanda se dan? Bueno, en el caso de los accesorios es a partir de las 7 de la noche y en las casas son focalizados los robos en los negocios, que de ordinario es en la madrugada. Desde este espacio sí le queremos pedir al alcalde. Él vino acá a Solanda para decir que entrega 23 patrulleros para Quito, pero resulta que a Solanda no ha llegado ni uno. Entonces no podemos utilizar Solanda como una plataforma política. Le exigimos que cumpla y que envíe. Necesitan esos patrulleros en el cuerpo policial de aquí de Solanda, que es muy necesario, y por lo tanto sí le exigimos, no le pedimos, le exigimos, porque él ya ofreció que entregue los patrulleros para que el cuerpo policial tenga pues los insumos, los instrumentos para realizar mayormente los patrullajes. Más los patrullajes. Estamos precisamente en el parque ecológico que está aledaño a la calle J, en donde lamentablemente el año pasado se registraron estos asesinatos, ¿no? Que fue en plena, digamos, en plena hora en la que la gente salía a comer en una plaza muy concurrida, donde había ventas. Esto se ha vuelto a repetir. ¿Cómo están actuando o cómo es un poquito el accionar de los delincuentes? Bueno, en el tema de los sicariatos, como vemos públicamente, no se han registrado esos casos, pero en el caso de robo de accesorios de vehículos, de robo a casas, de las extorsiones, eso sí continúa, y como digo, no solamente en Solanda, sino a nivel nacional. Ok, Isabel, muchísimas gracias. Vamos también a conversar con otra Besi que ha querido también darnos su testimonio. Rosario, ¿cómo está? Buenos días, acompáñenos por acá. Mi Besi, niños, jóvenes, la delincuencia no respeta edades en Solanda. Buenos días, la verdad es que realmente no solamente en Solanda, es en todo el país, no solamente aquí en Solanda, se ha agudizado más la situación, y por eso es que nosotros exigimos a las autoridades que nos ayuden con el personal policial, porque no contamos con el personal adecuado de policía al número de habitantes que tenemos aquí en Solanda. Nosotros exigimos que al señor presidente, a todas las autoridades, al Ministerio del Interior, que por favor nos ayuden con el número de policías que necesita una ciudadela de más o menos 120,000 habitantes. Entonces, aquí contamos con apenas 6 policías en cada turno, que son apenas 3 turnos. Entonces, 6 policías para más de 120,000 habitantes. Así es, 6 policías por cada turno. Entonces, no contamos con la policía, con el personal policial que es adecuado para una ciudadela, porque dice que tenemos que estar un policía para el número de habitantes que tenemos, y entonces nosotros exigimos a que nos ayuden con eso a las autoridades para tener el número de policías
que sean realmente los que nosotros necesitamos, porque no alcanzamos, tenemos apenas un patrullero porque los otros patrulleros están dañados, tenemos apenas 4 motos que están en buenas condiciones, el resto están deterioradas, malas, igual los patrulleros. Así es, otra problemática que usted nos comentaba precisamente son un poco estas ventas ambulantes que se ubican, y yo quiero que usted nos repita la reflexión que me había mencionado, que es precisamente de aquí, de estos espacios en donde los delincuentes se refugian o donde los delincuentes salen, ¿no? Bueno, realmente también es un problema la cuestión de las ventas ambulantes, porque no podemos nosotros controlar la situación de la cuestión de la inseguridad, porque estamos con vendedores por todas las calles, entonces eso también sí solicitamos al señor alcalde, a pesar que ya hay una que según que nos dicen que tal vez posiblemente nos van a ayudar con la reubicación de los señores comerciantes, quizás sea así, y también exigir al señor alcalde, que nos ofreció en una reunión que tuvimos con el señor alcalde los 3 patrulleros, 3 camionetas, y no han llegado hasta el momento. Entonces eso sí solicitamos a nuestro señor alcalde, que por favor esas 3 camionetas que nos ofreció se traiga acá para el patrullaje permanente que tienen los señores policías. Entonces nuestro pedido es más personal, las camionetas para la cuestión seguridad, y también decirles a nuestros vecinos que nos unamos, que nos empoderemos de los parques, de los sitios y espacios públicos, para poder nosotros lograr recuperar nuestra paz, la dignidad de Solanda. Entonces sí los pedimos eso de que nos ayuden, y también decirles que nosotros les invitaremos a una marcha de antorchas por la seguridad de nuestra ciudadela. Listo, Rosario, muchísimas gracias, y por supuesto que ahí estaremos cuando nos envíen la información. Bueno, como ya pudieron escuchar, graves son las denuncias de los moradores de Solanda en cuanto a temas de inseguridad. Temen debido a que se registran robos, secuestros, extorsiones, y repetimos, ¿no? La cifra fue alta. El año anterior, en 2024, se registraron 8 asesinatos, 8 muertes violentas únicamente en este barrio, y otro de los datos alarmantes es que, según nos comentan los vecinos, existen 6 policías para más de 120,000 habitantes, así que ya pudieron escuchar los llamados a las autoridades sobre este tema. Esa es la información que se registra a esta hora desde Solanda, en donde los vecinos realizan un plantón por la inseguridad. Continúan ustedes con más noticias. Buenos días. Gracias, Evelyn. Es valioso escuchar las voces de los ciudadanos y ciudadanas que están en todo su derecho, muy legítimo, por cierto, de reclamar cuando se sienten inseguros, cuando ven que las promesas no se cumplen y hay inseguridad, ¿no? Que además es muy evidente en esta zona, ¿no? 6 policías para más de 120,000 habitantes, pues realmente es una alerta muy grande, Gaby. Así es, en una zona que ya ha existido, ¿no? Casos de robos, de asaltos y también de asesinatos hasta el año anterior, así que es una zona que de seguro las autoridades, la fuerza del orden también tiene que poner mucho ojo y pues mucha mayor seguridad como lo exigen los moradores. El día de ayer Evelyn estaba en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín y daba cuenta de cómo han subido los precios de analgésicos, de un montón de medicamentos, insumos médicos, y la realidad es que en el mundo, en realidad, más del 80% de la población sigue recurriendo a las medicinas tradicionales, según la OMS, ¿no? Pero la fitoterapia emerge también como una alternativa respaldada científicamente. Y bueno, hoy conversamos con el doctor David Verduga, director médico de Farmacias Magistrales, quien nos habla sobre este impacto de la fitoterapia, avances en este campo y cómo su implementación también está evolucionando los tratamientos médicos en nuestro país, pero también en toda la región y el mundo. David, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, primero conocer un poco más de qué se trata la fitoterapia para quienes no conocen y también cómo se diferencia de los tratamientos médicos convencionales.
Muy buenos días, agradecerles por la invitación a su programa Las Warmis, estamos muy agradecidos de estar aquí. Bueno, la fitoterapia clínica es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las plantas de una forma tecnificada, de una forma con trazabilidad y científicamente sustentada. Nosotros manejamos en la fitoterapia clínica diferentes principios activos de plantas que han tenido sus estudios, y es por eso que en Mayu, Ecuador, hemos decidido formar nuestra primera farmacia magistral fitoterapéutica de Sudamérica para poderles brindar estas ayudas alternativas a la medicina tradicional. Todos los medicamentos al final nacen de las plantas, ¿no? Pero han sido manipulados también químicamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa medicina tradicional a estos tratamientos que ustedes están estudiando, investigando? La diferencia es que nuestros fitofármacos vienen de los principios activos de las plantas, de la planta en general, y son molecularmente hablando más estables, son más llevaderas, o para el cuerpo humano es mucho mejor recibir este tipo de fitofármacos porque llevan varias moléculas de varias plantas que lo vuelven más estable. En la medicina tradicional, en los fármacos tradicionales, por lo general es una molécula química sintética que nos ayuda, sí, pero por un lado nos puede generar, al utilizarlo de forma crónica, nos puede generar efectos adversos o efectos no deseados. En la fitoterapia clínica con los fitofármacos, estos efectos adversos disminuyen casi a cero. Y bueno, hablemos ya directamente del cannabis medicinal, ¿no? Que bueno, es lo que se está explorando cada vez más en nuestro país, el mercado también es más amplio. ¿Qué tipo de dolencias se han demostrado que se mejoran, ¿no? Significativamente con el uso del cannabis medicinal? Sí, a partir del año 2018 se aprobó el uso del cannabis medicinal, lo que nos brindó a los médicos otra herramienta terapéutica para poder tratar. Y es por eso que también creamos la farmacia magistral fitoterapéutica, para poder dar estas soluciones a dolencias como dolores crónicos, sea articulares, sea de artritis, a enfermedades inflamatorias como el lupus, como la dermatitis, enfermedades del estado de ánimo, ansiedad, depresión, trastornos mixtos nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque el cannabis es un... nosotros tenemos un sistema que es el sistema endocannabinoide, es un sistema muy importante del cuerpo que es un sistema de equilibrio corporal, nos equilibra. Entonces, si nosotros estamos, pongamos un ejemplo, muy felices, el sistema endocannabinoide actúa para regular esa felicidad y no pasarnos a otro lado. Lo mismo pasa con la depresión, y eso en todos los sistemas corporales del organismo. Nos regula tanto el sistema nervioso central, el sistema digestivo, los procesos metabólicos del cuerpo, lo regula y lo equilibra. ¿Qué tanto ha avanzado la investigación científica en el desarrollo de estas fórmulas fitoterapéuticas que involucran el cannabis o pues otras plantas como tú estabas mencionando? Hemos avanzado bastante, sobre todo desde los años 90, que ya se amplió la investigación en la cannabis. Se ha avanzado bastante. Tenemos algunos estudios que demuestran la efectividad de la cannabis. También tenemos ya varios estudios, como por ejemplo en revistas tan importantes como The Lancet, donde demuestran la efectividad de los fitofármacos versus los fármacos tradicionales. Por ejemplo, tenemos, bueno, además de utilizar plantas medicinales, también utilizamos hongos medicinales. Tenemos un estudio donde habla del ganoderma o de la melena de león frente a fármacos psiquiátricos, donde han demostrado que tienen la misma efectividad o a veces hasta mejor percepción del paciente y con efectos adversos mínimos. Y bueno, y en este sentido también conocer que bueno, hay pacientes que aún temen a los efectos secundarios de esta medicina convencional, por esto buscan la medicina alternativa, en este caso los fitomedicamentos. ¿Y cómo pueden garantizar estas nuevas terapias un tratamiento más seguro frente a los medicamentos tradicionales?
Nuestra farmacia magistral fitoterapéutica, primero es legal, está con todas las autorizaciones, tenemos a todos nuestros colaboradores preparados para realizar estas formulaciones magistrales de una manera tecnificada y estandarizada. Además tenemos seguimientos médicos especializados en fitoterapia clínica y en cannabis medicinal, donde garantizamos al paciente o al usuario su fitofármaco que sea personalizado para su dolencia, para su peso, para su edad y tratando que sean más bien dicho, sin efectos adversos. ¿Cómo analizan precisamente, no sé si es que voy yo, qué es lo primero que me van a preguntar o qué es lo que ustedes necesitan saber, tal vez algún examen médico adicional? Cuando ustedes llegan a la farmacia van a tener la ayuda de nuestros colaboradores que están preparados para atenderles sus preguntas o sus dudas. Si es que la patología es más compleja o es un paciente con más preguntas, se les va a dirigir hacia nuestro centro médico, donde estamos los especialistas, donde nosotros vamos a hacer consultas médicas especializadas, examen físico, preguntas relacionadas con el tema, hay que ver qué fármacos está tomando convencionales y así nosotros podemos elegir el mejor tratamiento personalizado para el paciente y esa receta se la envía a nuestra farmacia magistral por eso es magistral, porque nosotros somos como los médicos antiguitos que hacemos tanto de tanto, así, entonces nosotros trabajamos así porque es personalizada para cada paciente, entonces yo elijo la cantidad de fitofármaco o la cantidad de fitocannabinoides que voy a elegir para ese paciente y la farmacia me la prepara y se la entrega al paciente. Y bueno, David, nos comentabas también que ahora ya el mercado es más amplio, que ya la gente sí acoge más este tipo de terapias no convencionales. También, ¿cómo has visto estas barreras? ¿Cómo han ido rompiendo estas barreras y cómo la gente también ha buscado otras alternativas de medicina que no sea siempre la tradicional? Las barreras con el trabajo que hemos realizado hace mucho tiempo desde la legalización de la cannabis, hemos dado mucha educación, hemos trabajado mucho en educación al paciente, en escuela para paciente, en escuela para profesionales de salud. Nosotros tenemos uno de nuestros pilares fundamentales en Mayo es la educación, entonces hemos preparado a varios colegas médicos, a varias personal de salud y hemos preparado también a nuestros pacientes. A través de toda esta educación hemos visto que en los últimos años los pacientes se van acercando más a nosotros, se acercan más, porque uno, o ya no quieren la medicina tradicional, o dos, porque ya han buscado por muchos lados, han pasado por varios médicos y no han encontrado el alivio que necesitan y nos buscan a nosotros. Entonces, esa amplitud la hemos visto ya en estos últimos años, que se acercan a nosotros buscándonos porque quieren aliviar o necesitan una respuesta extra también. Yo creo que lo que más venden las farmacias es el tema de analgésicos, ¿no? La gente siempre está buscando calmar dolores, pero no siempre buscando las causas subyacentes, ¿no? Exacto. Y a través de estos tratamientos, ¿sí se atacan las causas? Sí, nosotros, tanto en la farmacia magistral como en el centro médico, lo que nosotros buscamos es la curación, ¿sí? No nosotros, del paciente. El paciente tiene su propio poder de curación. Lo que nosotros damos son los medios necesarios para que su organismo se equilibre y pueda curarse solo. Nosotros no buscamos tener pacientes crónicos de 1, 2, 3, 4, 5 años. Nosotros pensamos dar un tratamiento fitofarmacológico donde a través de 3, 6 meses con la evaluación necesaria, nosotros podemos ir retirando y que su organismo ya quede equilibrado y pueda manejarse solo, o sea, pueda responder adecuadamente al exterior o a los estímulos externos sin necesidad del fitofármaco o del fármaco convencional. Ese es el objetivo de Mayo. Y bueno, David, ¿tú qué les dirías a las personas interesadas en explorar la fitoterapia, en buscar respuestas también en la medicina no convencional? ¿Qué deben considerar antes de acudir a consulta? Que nos busquen, estamos nosotros prestos para atenderlos tanto en la farmacia magistral como en nuestro centro médico. Nosotros podemos tratar diversas patologías, varias patologías o dolencias que tengan nuestros pacientes.
nosotros tenemos, tanto nuestras fórmulas como nuestros tratamientos médicos son estandarizados y protocolizados, son seguros, contamos con 2 especialistas médicos y con especialistas en fitofarmacia para poder tratar o poder recibir a nuestros pacientes. Sobre todo yo quisiera terminar quizá con una reflexión de lo que implica también esta industria, ¿no? Sé que hay un clúster del tema del cannabis y que hay muchos productos relacionados también al cannabis. Creo que también es importante hablarlo desde esta lógica de que es una industria nueva en el país, ¿no? Y de que tiene muchos retos y pues ojalá y también sea una industria muy generadora de empleo en el Ecuador. Sí, exactamente. La cannabis nos ha proporcionado otra industria en el país, nos ha abierto otras puertas gigantescos a no solo los profesionales de la salud, sino a profesionales bioquímicos, a profesionales agrónomos, a profesionales industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha convertido en una fuente más de empleo, una fuente más de trabajo que nos permite desarrollarnos como país y además que nos da algo maravilloso que es la salud. Muchísimas gracias, doctor David Verduga, director médico de Farmacias Magistrales, que nos comentaba un poquito sobre esta visión distinta a la medicina tradicional, ¿no? Para quienes pues también tienen esa curiosidad por explorar nuevas alternativas. Hemos visto además lo caro que es la medicina tradicional. Cuando llegas con una dolencia a un hospital, en 3 horas te sacan $300 y sales igualita. Entonces, bueno, también hay gente que busca otras alternativas, ¿no? Y a mí me parece interesante también pensar desde esta posibilidad de aprovechar estos recursos naturales, de desarrollar también nuevas industrias en el Ecuador. Así es, pero bueno, siempre acudan a los especialistas, que esa también es la parte importante, y como ocurre en la medicina tradicional, eso de no automedicarse, así que realmente el secreto ahí es acudir a los especialistas. Un abrazo fuerte, ya nos despedimos, amigos, amigas. Se vienen las noticias del Quique Show con nosotras hasta mañana, pero sigan conectados a la señal de Radio Pichincha.